La emisión está comenzando. Los asistentes están en modo de solo escucha. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Facundo Molina y como solemos hacer lunes a lunes desde hace ya varios meses, junto con XTV, compartimos nuestros comentarios, opiniones, vemos y analizamos qué es lo que está sucediendo esta semana en el mercado. Analizamos algunos de los principales instrumentos financieros, pares de monedas, commodities. Aquellos que están ingresando en este momento tienen una opción de preguntas donde pueden acercar sus comentarios, también brindarnos de dónde nos están escuchando en este momento. Así que bueno, como recién me presentaba, mi nombre es Facundo Molina de MolFX, www.molfx.com, una organización dedicada a la formación y capacitación de traders en los diferentes mercados. Desde el año 2005 nos hemos propuesto informar, asesorar y acompañar a todas aquellas personas que han tomado la decisión de claramente formarse en estos mercados. Así que lunes a lunes damos inicio a la operatoria de mercado justo este lunes 30 de septiembre con un cierre del noveno mes del año y bueno, desde ya dando inicio al mes de octubre, donde comienza a tener mayor cantidad de volumen post vacaciones del hemisferio norte, donde como toda primera semana de cada mes hay datos de relevancia que estaremos a la expectativa de lo que suceda y en un ratito nomás los enunciaremos. Así que los invito a ustedes a acercar preguntas, comentarios a través del chat, a través de la opción donde dice preguntas, donde pueden tipear cualquier tipo de comentario. Dividimos la sesión del día de hoy en tres partes. Una primera parte donde estaremos en breve analizando lo que está sucediendo en el inicio de esta semana, lo que está en boca de todos. También estaremos analizando posteriormente el calendario económico y finalmente compartiremos con ustedes algunos de los principales índices, algún que otro commodity, una paridad de moneda, donde brindaremos nuestra postura y posibles escenarios a desarrollarse. Así que bien, una semana movida donde ahí en el centro tenemos quizás los datos de relevancia, luego de gran cantidad de posturas de los bancos en el mes de septiembre. Comenzará esta nueva semana la Reserva de Australia y tendremos información de la Reserva Bank of Australia con su reunión mensual. Y como suele suceder mes a mes, en los primeros días se conocerán los datos de empleo de Estados Unidos. A partir del día miércoles se conocerá el ADP, posteriormente los datos ¿cómo se llama?, de peticiones semanales de desempleo los días jueves, 8:30, 9:30, en este momento de Estados Unidos. Y por último, los días viernes, ahora lo veremos en detalle, el dato más relevante del mes, que suele ser comunicado en forma simultánea, tanto la tasa de desempleo con las nóminas de empleo no agrícola. Son en principio los datos que estarán en la expectativa de todos aquellos que estudiamos y buscamos oportunidades de trading en estos mercados. No dejamos de lado lo que está sucediendo también actualmente respecto a esta suerte de pausa entre China y Estados Unidos en la guerra comercial, una pausa que no tiene una solución definitiva y entendemos puede repercutir bruscamente en cualquier momento porque no tiene sus fundamentos como para dar tranquilidad. Esta tranquilidad que por lo pronto muestra los mercados con cierta calma, con ciertas subas en el cierre del mes de septiembre. Hoy pudimos ver en esta nueva edición el día lunes a los mercados de los índices bursátiles de los diferentes centros de los diferentes hemisferios cotizar con leves ganancias, así como datos relevantes han indicado que el Standard & Poor's subió casi un 2% en el mes de septiembre, también subieron los mercados en Europa,
Así que nuevamente, y como nos viene mostrando en las últimas semanas, en los últimos meses, cierra un mes y los analistas escriben nuevamente los principales índices americanos. Wall Street estará atento a testear esos máximos históricos que cotizó recientemente y la duda de todos, ¿los quebrará? ¿Estaremos ante un momento de finalización y cierre? Bien, con gusto lo veremos un poquito más en gráfico dentro de un ratito. Así que como decíamos, ha sido un mes con suerte y cautela alcista, un inicio de semana con mercados al alza y commodities de refugio como el oro y la plata con importantes retrocesos. También hubo una debilidad en aquellos pares de monedas que suelen fortalecerse en momentos de incertidumbre y también mostraron caídas. Así que bien, si uno tuviese que tomar todos estos datos para un cierre de mes e inicio de un nuevo mes, podríamos decir que se vive una suerte de mercados con alzas, pero ciertamente también tenemos que decir que todavía no hubo un volumen relevante como para poder confirmarlo. Así que bueno, en este cierre del mes de septiembre y un poco anticipando lo que va a venir en este calendario económico semanal, hacíamos mención entre los datos más relevantes que entendemos impactarán en los mercados. Hoy comenzó la semana con el informe de cuenta corriente en Londres a las 5:30. ¿Sí? En Reino Unido mostró una fuerte suba, mejor dicho, un incremento en forma negativo a menos 25.2 billones versus el menos 19.2 billones que esperaban en el mercado. Más allá que una deducción de los menos 33.18 que tuvo el mes pasado, sí, todavía mantiene fuertes signos negativos. Por otro lado, el PBI, acorde a lo esperado, se mantuvo en menos 0,2. Fueron dos datos de relevancia que impactaron en la libra esterlina, la cual podemos observar que se mantiene en niveles cercanos a 1,2280, 1,2290 y aunque pareció en algún momento recuperar posiciones, porque también hubo datos negativos de Estados Unidos, la libra se encuentra claramente en caídas y cerrando el mes con cerca de los mínimos alcanzados, en una muy fuerte zona que se encuentra entre 1,2260 y 1,2290, una importante zona de soporte desde donde esperamos una recuperación. Lo veremos más adelante sí, en los gráficos. Volviendo al calendario económico, se completaron entre los datos relevantes desde Chicago el PMI, esta encuesta de los gerentes de compras que mostró una caída más que relevante porque se esperaba que baje de 50.4 a 50 y el resultado final fue de 47.1. ¿Por qué la importancia de este dato? Porque 50 es lo que muestra la expansión de detrimento del sector, por lo cual, si la encuesta desde Chicago, desde la zona de Chicago, hace que el sector muestra un deterioro y no solamente respecto a la expectativa, sino que también vence esa horquilla, esa suerte de límite y se pasa desde la expansión al detrimento en la producción. Luego, sin datos de relevancia, pasamos mañana martes al inicio del mes de octubre y conoceremos, como hacíamos mención hace un rato, los tipos de interés desde el Banco de Australia. Los expertos y analistas esperan una dimisión en 25 puntos desde el 1% actual. ¿Sí? Los nuevos tipos esperados son 0,75. Esto se conocerá dentro de unas horas a la 1:30 horario en Nueva York, ya en plena sesión asiática. Posteriormente, ¿sí? A las 9:30 horas desde Nueva York también conoceremos el PBI desde Canadá y por último y desde la sesión americana se conocerá también el ISM de manufacturas a las 11 horas AM Nueva York. El miércoles 2 de octubre conoceremos desde el sector privado, desde el ADP, Automatic Data Processing,
el informe del cambio del empleo no agrícola, el cual se espera una creación de 140.000 versus los 195.000 del mes previo. Este dato toma relevancia, toma importancia, no solamente por lo que se informe, sí, obviamente por las variaciones entre lo esperado y el dato previo, sino como antesala de lo que pueda ser el dato oficial del día viernes. Esto, como decíamos, se conocerá 9:15 AM, horario Nueva York. Posteriormente, y como es conocido, sí, los días miércoles se conocerán los inventarios de petróleo a las 11:30 desde los Estados Unidos. Pasando al día jueves 3, conoceremos entre los datos de relevancia el ISM, pero en este caso de servicios desde los Estados Unidos. También se espera una deducción desde 56.4 a 55, mostrando una suerte de detracción del sector de servicios, pero todavía por encima de los 50 que marca, como hacíamos mención hace un rato, la expansión, ¿sí? A contracción del sector. Más tarde, y ya en horario asiático, con la apertura de los mercados de Oriente, a las 10:30 PM, siempre hablando del horario de Nueva York, horario Buenos Aires, Argentina, se nos conocerán ventas minoristas desde Australia. Siendo el jueves 4 de octubre, los datos vendrán desde Canadá, conoceremos la balanza comercial a las 9:30 AM, posteriormente, y desde los Estados Unidos, los datos de relevancia a las 9:30 se conocerán, como decíamos, la tasa de desempleo, se espera sin cambio en 3.7 el día viernes 4, y la nómina de empleo no agrícolas, que se espera se creen 10.000 puestos más que los 130.000 del mes pasado. Cuando el mercado espera una suba, un dato mejor del esperado, ¿sí? Atentos en caso de que los datos sean por debajo de lo esperado y sobre todo por debajo de los anteriores, porque el impacto contra el dólar puede ser mucho peor. También conocerán las ganancias horarias promedio de los Estados Unidos en el mismo horario. Así que habrá 3 datos del sector empleo en simultáneo, y desde Canadá se conocerá la balanza comercial. Más tarde, ¿sí? Y a tener en cuenta, sobre todo precierre de los mercados, Powell brindará su discurso a las 3 PM, y también algunos de los principales miembros, sobre todo que tienen poder de voto en lo que refleja los tipos de interés, también brindarán sus discursos posterior a Powell, tanto Brenner, George, Quartz, 3:10, 4:45 y 5 PM en Nueva York, tendrán oportunidad de palabra, y muchas veces, sobre todo en momentos donde baja el volumen en los mercados, pueden generarse movimientos de volatilidad. Así que, como decíamos recién, una semana importante, a tener en cuenta los anuncios del Banco de Australia y también los anuncios no solamente del sector de industria y servicios en los Estados Unidos, sino también los datos de empleo desde el día miércoles, jueves y, lógicamente, el día clave de la semana, el día viernes. Bien, pocas preguntas el día de hoy. Imagino que hay claridad o hay cansancio, pero bienvenidas sean todos aquellos que quieren acercarnos sus dudas, sus inquietudes a través del sector de preguntas. Vamos un poquito ahora entonces al análisis del mercado. Nos gusta irnos directamente a la plataforma. Tenemos abierta tanto la Xstation como también el MetaTrader. Y en este cierre de mes nos es de relevancia ver qué sucedió sobre todo con los principales índices, quise decir. Vamos a observar primero si el principal quizás índice de Europa, nos referimos al DAX alemán o el contando por diferencia del D30, lo pueden visualizar directamente, y fíjense que en estos últimos días, cerrando la semana anterior y hoy lunes, nos ubicamos con un índice al alza muy cercano de los máximos anteriores, con una zona cerca de los 12.470, 12.500 como fuerte zona de resistencia. Nosotros podemos encontrar en gráficos diarios un patrón posible de cambio con hombro, cabeza, hombro. En este momento hay un tercer intento en gráficos diarios,
lo cual en caso de que no se quiebre 12.450, 12.500, podríamos indicar la fortaleza, y cuanto más intentos se realizan sobre una zona de equilibrio y no puede superar la misma, el movimiento en sentido contrario es muy fuerte. En caso de no poder vulnerar, ¿sí?, podría iniciar un movimiento en sentido bajista, y en este caso 11.500 será la zona de soporte que nosotros deberíamos tener como relevancia, y desde donde podría confirmarse esta figura de hombro, cabeza, hombro en gráficos semanales. Así que atentos a estas zonas mencionadas, 12.500, y el primer soporte a tener en cuenta, la zona de 12.130, para visualizar un escenario bajista posible mayor. Yendo a otro de los principales índices, y sobre todo en este cierre de mes e inicio de mes próximo, nos ubicamos, por ejemplo, en el Standard & Poor's. El contrato por diferencia que podemos visualizar es US 500, gráficos semanales, y tras 2 semanas de baja volvemos a observar una recuperación en este día lunes. Fíjense que el índice se encuentra muy cercano a los máximos históricos y los podemos ver claramente en la zona de 3.030 más o menos, 3.025. El dato, sí, por decir la zona de inflexión clave que podría indicar un movimiento mayor. Ahora bien, cuando los gráficos nos muestran máximos ascendentes, pero con cierta ida y vuelta, con lo que llamamos nosotros acumulación, no es tan seguro, no es tan fiable el quiebre al alza, ¿sí? Esta línea de máximos y nuevos máximos que tendría la zona de 3.070 como próximo objetivo sería como sería la zona de detención en caso de compras, y estaríamos alerta a su quiebre. ¿Por qué? Porque fíjense que cada vez que ha generado un nuevo máximo ha caído, ha retrocedido, y más allá que los mínimos se mantienen ascendentes, y acá se mantiene la parte relevante, sobre todo en gráficos mensuales, ¿sí?, podríamos estar ante la finalización del movimiento alcista en este índice de la volatilidad conocido de los Estados Unidos. Así que de cierre y muy cercano a los máximos, cerca de 3.030, su quiebre podría llevar hasta 3.070, pero nos ponemos en posición cautelosa y atentos a un revés a la baja en este índice de estos niveles de máximo histórico tras cerca de 9 años en ascensos en forma continua. Atento a las preguntas, voy observando, ¿sí? A medida que voy avanzando y observando con ustedes los gráficos, voy compartiendo los comentarios. Dudas, comentarios respecto a estos índices, tanto desde Europa como Estados Unidos. Si no hay dudas, vamos a observar un poco lo que está sucediendo con algunas de las paridades. La semana pasada estuvimos viendo el euro dólar. Si optamos en la jornada del día de hoy de analizar otro de los pares, no de los principales, los mayores se lo conocen al euro dólar, el franco suizo, la libra esterlina y el yen, todos desde ya en su cotización contra la moneda americana. Y luego, entre los pares secundarios, aparece el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar neozelandés. Este par, el cual nos presenta interesantes movimientos y sobre todo con fuertes argumentos chartistas, nos encontramos con una lateralización relevante y continuada que lo que ha hecho es acotar el comportamiento, ¿sí?, del movimiento de esta paridad. En una semana donde se conocerán datos de relevancia, ¿sí?, vamos a marcar en 1.3360 la zona de máximos y 1.3130 la zona de mínimos. ¿Sí? Fíjense que cerca de 300 pips, idas y vueltas en gráficos semanales, con recorridos que se fueron achicando a medida que fue pasando el tiempo. Así que esperamos y entendemos prolongará, y se puede prolongar un tiempo más todavía esta suerte de lateralización, pero los mínimos ascendentes y los máximos descendentes nos vienen mostrando una importante zona de definición.
la cual debería ser quebrada tanto o al alza como a la baja. Nuestro entender implicaría que es más probable la zona de quiebre de los mínimos, ¿sí? Sobre todo 1.3130, y en caso de quiebre podríamos observar el desarrollo de un movimiento bajista mucho mayor. Las probabilidades, como les decía, en modo de resumen, es que se quiebre este movimiento de consolidación y la zona de 1.3130, 1.3120, en caso de ser vulnerada, nos podría indicar nuevos movimientos bajistas en 1.3015, 1.2890 y posteriormente la zona de 1.2760. En el sentido opuesto y el escenario alcista nos indicará 1.3360 y a nuestro entender la zona de inflexión va a ser 1.3520. Si 1.3520 es vulnerado al alza, nos olvidamos del escenario bajista y podríamos ver una prolongación en sentido alcista del par US-CAD o LUNI, como se conoce entre los que operamos estos mercados. Vamos a otro de los pares de relevancia. ¿Sí? La semana pasada se pudo observar movimientos bruscos y destacábamos a la libra yen como quizás el par de mayor volatilidad en el mercado, y ni hablar cuando entra en sentido tendencial por los movimientos que nos muestra, se pone, como decimos, en sentido alcista y lógicamente se pueden apreciar fuertes recorridos y veloces y también cuando lo hace en sentido bajista. Esta paridad donde interviene por un lado el yen, que encuentra cierta quietud en el último tiempo, pero no así la libra esterlina, que atento a lo que pueda suceder con el Brexit, nos encontramos a un mes aproximadamente de la fecha inicial de resolución, con un Boris Johnson apegado a respetar la rajatabla, pero día a día aparecen argumentos que indican, por un lado, que va a haber una postergación, una dilatación del acuerdo, por otro lado, que Johnson encuentra una artimaña para poder llegar a una solución. Ciertamente cualquier dato, cualquier comentario, cualquier noticia que salga a la luz nos va a dar volatilidad en la libra esterlina y también en las diferentes paridades. Gráficos semanales nos muestran claramente una caída brusca de la libra esterlina y luego de un doble intento cerca de la zona de 127, lo podemos observar más claramente en gráficos diarios, ¿sí? Un doble intento llamado doble suelo análisis técnico, desarrollo de un objetivo alcista similar a la altura entre esa zona de cuello y los dos mínimos. Ahora vuelve a ceder posiciones en este momento y se encuentra en 132 con una nueva zona de tensión. Datos relevantes a avanzar con este acuerdo, con esta postergación y con una posible salida en buenos tonos de Reino Unido, del Eurogrupo. Entonces esto nos indicaría posiblemente un escenario alcista desde lo fundamental. La zona a tener en cuenta en este caso va a ser 135.50 con el nivel de 104 como resistencia intermedia. Si quiebra los mínimos cercanos a 132.30, podríamos ver nuevamente a la paridad cerca de 130.40. ¿Cuándo, cómo y de qué manera indicarían cambios de escenarios? Bien, la zona a quebrar sería por encima de 141.60 y posteriormente 144.30. El quiebre de los mínimos cercanos a 126.80 nos indicarán una continuación del escenario bajista. Dudas, comentarios, preguntas que quieren acercarnos, ya estamos acercándonos al final y antes de ir al final me gustaría brindarles algún comentario, ¿sí? Sobre todo de los commodities, tanto del petróleo como lo que está sucediendo con la plata y con el oro. Pero en una semana donde se conocerán los datos de Estados Unidos de inventarios de petróleo, me parece relevante analizar lo que está sucediendo con el WTI, el West Texas Index, la cotización del precio del crudo utilizada en los Estados Unidos. Observamos una tercera semana en sentido bajista,
datos de inventario de petróleo de la semana pasada incidieron en la cotización, una cotización que había comenzado al alza y luego cayó fuertemente, y en esta semana vuelve a términos bajistas. No olvidemos ni dejemos de lado ese ruido que viene sucediendo, donde hubo amenazas de Estados Unidos e Irán, donde hubo algunos hechos bélicos no hace mucho tiempo en el estrecho de Hormuz. Todo esto ha impactado en el precio del petróleo, pero si nos olvidamos de estos hechos que están sucediendo, si dejamos un poco de lado todas estas causas que brindan los movimientos, podemos observar en gráficos semanales claramente un movimiento lateral con zonas bastante bien definidas entre 60 y 91, y la semana pasada tocó un par de semanas, quiero decir, tocó un máximo cercano a 63. Entonces, en 61 y posteriormente 63 serán las zonas de resistencia a tener en cuenta antes de observar un desarrollo del movimiento del precio del crudo al alza. Nos encontramos a la baja, cerca de 54.20, y muy cercano también a niveles de soporte que ha detenido el precio en el tiempo último, cerca de 53, y un poquito más bajo en 50.90, 51 como siguientes niveles de soporte. Volvemos a lo que decíamos recién, movimiento lateral, zonas claras de resistencia y soporte, informe de inventarios de petróleo a conocerse el día miércoles, y atentos porque todavía sigue habiendo ruidos, amenazas y posibilidades, lógicamente, de que algún hecho impacte en la cotización del crudo, por lo cual toda toma de decisiones, toda operatoria, le agradezco que tomen sus recaudos, ¿sí?, a modo de mi recomendación. Bien, preguntas, comentarios, luego de haber analizado el mercado, luego de haber compartido nuestro comentario sobre lo que entendemos impactará en los diferentes mercados a nivel semanal. Si no hay más dudas, si no hay inquietudes, por aquí me despido. Les agradezco muchísimo su tiempo. Los saludo y les deseo muy buena semana de trading. Hasta la próxima.